Nadie entendía por qué el millonario estaba temblando. Hace solo una hora, esa anciana había sido humillada, ignorada y expulsada como si no valiera nada. Pero ahora, el CEO millonario estaba pálido, con la voz quebrada, mirándola fijamente mientras decía su nombre en voz alta frente a todos. La mesera que le pagó un taxi a una anciana no sabía una cosa. Ese pequeño gesto acababa de activar una verdad capaz de destruir carreras, derrumbar arrogancias y cambiar destinos para siempre. Porque cuando el millonario dio un paso al frente y la llamó mamá, el restaurante entero se congeló y en ese segundo todo se salió de control. Antes de seguirnos, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta esta maravillosa historia. Me quedé helada con la bandeja aún en las manos cuando el hombre más poderoso del lugar, el CEO millonario que todos temían, se puso pálido de golpe y con la voz rota por algo que no era rabia sino miedo, dijo un nombre en voz alta. «June, ¿mamá?» El restaurante entero se apagó en un segundo, como si alguien hubiera arrancado el sonido del aire. Y lo peor fue lo que pasó después. La anciana, esa mujer pequeña con su suéter gastado y el bolso viejo pegado al pecho, levantó la mirada lentamente y no parecía sorprendida. Parecía cansada, como si ya supiera que la humillación no era lo último que esa noche le iba a cobrar. Yo, Valeria, la mesera que apenas podía pagar la renta, entendí algo con una claridad que dolía. Si ese hombre la reconocía, entonces habíamos estado escupiendo sobre alguien intocable sin saberlo. Y yo estaba justo en medio, con mi trabajo, mi dignidad y la vida de mi abuela colgando de un hilo. Horas antes, el Silver Fork brillaba como un templo del dinero en la zona más cara de Chicago. Candelabros, mármol pulido, copas que sonaban como campanitas finas, y ese perfume caro que se te mete en la garganta y te hace sentir que no perteneces. Yo caminaba rápido entre mesas con gente impecable, sonriendo por reflejo, guardando propinas en el bolsillo como quien guarda oxígeno. Mi uniforme me quedaba un poquito grande, porque era heredado. Mis manos olían a limón y detergente, y mis ojos traían ojeras de 2 trabajos y de noches sin dormir. En el Silver Fork, los clientes no ven personas, ven funciones. El que paga, manda. El que sirve, obedece. Y mi jefe, Brent Hargrove, el gerente nocturno, era el tipo de hombre que disfrutaba recordártelo con cada mirada. Siempre perfecto, siempre frío, siempre con esa sonrisa chueca de «te puedo destruir con una sola llamada». Yo estaba acomodando una mesa cuando escuché el grito. No fue un regaño normal, fue un golpe. «Oiga, este lugar no es para gente como usted». La música del piano se cortó, literal, como si el pianista hubiera tragado saliva y olvidado la siguiente nota. Las cucharas dejaron de chocar. Varias cabezas voltearon al mismo tiempo, curiosas, hambrientas de espectáculo. En la entrada estaba ella, una anciana de piel clara, cabello canoso recogido, ropa modesta, suéter gris y zapatos sencillos con manchas de nieve derretida. Apretaba su bolso como si ahí adentro guardara su corazón. Yo vi cómo se encogía, cómo intentaba hacerse pequeña, y esa imagen me atravesó. Porque así se veía mi abuela cuando le faltaba el aire. Así se ve a alguien que está pidiendo permiso para existir. Brent caminó hacia ella con pasos secos, seguro de sí mismo, como quien va a patear una lata en la banqueta. Se paró frente a la señora, bloqueándole la luz del salón, y la recorrió de arriba abajo con una mirada que no era evaluación. Era
desprecio. ¿Estás sorda?, siseó Brent, inclinándose demasiado cerca. Le dije que se vaya. Está contaminando el ambiente de nuestros clientes. La anciana tragó saliva y con una voz temblorosa, casi infantil, dijo: Solo estoy esperando a mi hijo. Me citó aquí. Cuando dijo eso, Brent soltó una risa corta y cruel. ¿Su hijo? Señora, aquí vienen CEOs, abogados, inversionistas. No vienen milagros. La puerta para usted está atrás, por el callejón, junto a los botes de basura. No se confunda. Y lo dijo con tanta tranquilidad que me dieron ganas de vomitar. Yo vi cómo los ojos de la señora se llenaron de agua, cómo la vergüenza le subió por el cuello como una quemadura. Y lo peor, alrededor, la gente solo miraba. Nadie decía nada. Esa indiferencia elegante, esa cobardía bien vestida, es peor que un insulto. En mi bolsillo vibró el celular, pero no lo saqué. Ya sabía lo que era. Yo tenía activadas alertas porque mi abuela, Rosa, estaba enferma desde hacía meses. A veces se desmayaba, a veces no podía respirar, y a veces, cuando los hospitales escuchan «no tengo seguro», se vuelven de piedra. Eso te cambia la sangre, te obliga a vivir con miedo, y el miedo te vuelve obediente. Por eso yo me quedaba callada casi siempre. Por eso tragaba insultos. Por eso Brent me trataba como si yo fuera parte del mobiliario. Pero esa noche la anciana me recordó a mi abuela con una precisión cruel. Las manos temblorosas, los labios secos, esa dignidad intentando mantenerse en pie cuando el mundo te empuja al suelo. Me dije: Valeria, no te metas, no puedes perder este trabajo. Y al mismo tiempo, otra voz, más vieja y más terquísima, me dijo: si hoy dejas que la rompan aquí, nunca te lo vas a perdonar. Así que hice lo que no se debía. Dejé la bandeja en la estación de servicio, serví un vaso de agua con hielo y caminé hacia la anciana. Señora, le dije suave, como si mi voz pudiera cubrirla. Tome, por favor. Está haciendo frío y se ve que le cuesta respirar. Ella levantó la mirada, y sus ojos eran de alguien que ya se acostumbró a que la traten como estorbo. Sus dedos tocaron el vaso como si fuera algo prohibido. Y justo cuando iba a beber, sentí una sombra encima. Brent me arrancó el vaso de la mano con un manotazo. El agua salpicó la manga de la anciana, y el sonido de los cubos contra el cristal fue como un cachetazo. ¿Quién te dio permiso?, rugió. ¿Te crees salvadora? Esto no es refugio. Vuelve a tu puesto. Su dedo casi me tocó la frente. Yo retrocedí un paso, sí, pero no bajé la mirada. Y eso lo volvió loco, porque para hombres como Brent, lo peor no es que desobedezcas. Lo peor es que no te humilles. Ah, ya entendí, dijo con esa sonrisa venenosa. ¿Quieres hacerte la heroína? Perfecto. Paga por tu show. El vaso, el agua importada y el servicio a esta señora. Extendió la mano como si me estuviera cobrando una multa moral. En ese instante, mi teléfono volvió a vibrar, como si el universo no supiera escoger un solo golpe por minuto. Miré la pantalla un segundo, escondida detrás del delantal. Valeria, tu abuela se desmayó otra vez. La ambulancia pide anticipo. Ven ya. Sentí que se me cerraba la garganta. Ahí estaba la trampa. Si yo me rebelaba, perdía el trabajo y perdía el dinero. Y sin dinero, perdía a mi abuela. Mi orgullo contra su oxígeno. Mi dignidad contra su respiración. Me temblaron las manos, no por miedo a Brent, sino por la brutal matemática de ser pobre. Y entonces la anciana me tocó la manga por detrás. Un toque mínimo, tembloroso. «No, hija», susurró, «no te metas por mí. No vale la pena. Yo
Yo me voy. Esa frase me hizo arder, porque la gente buena siempre cree que estorba, porque los que más aguantan son los que menos deberían aguantar. Respiré hondo y metí la mano en mi bolsillo. Monedas, billetes arrugados, propinas de toda la semana. Dinero para medicinas, dinero para el hospital, dinero que mi vida necesitaba. Lo apreté tanto que me dolieron los dedos y lo solté sobre la mesa de mármol con un golpe seco, feo, real. Aquí tiene, dije, con una calma que ni yo sabía de dónde salió. Para el vaso, para el agua y para su servicio. Brent se quedó mirando ese montón miserable como si fuera basura. Los clientes se inclinaron un poquito para ver mejor, como si el drama fuera postre. Yo tomé a la anciana del brazo con cuidado. «Venga conmigo, señora. No la voy a dejar sola». La saqué por la puerta principal, al frío que cortaba la cara. La nieve vieja se mezclaba con la lluvia fina, y la calle olía a metal mojado. Un taxi pasó, y sin pensarlo corrí, lo paré con la mano y saqué mi último billete grande, mi colchón de emergencia, del fondo del delantal. Se lo puse en la palma a la anciana y le cerré los dedos con firmeza. «Váyase a casa. No regrese aquí. No deje que nadie le hable así otra vez». Ella lloró sin hacer ruido, como lloran los que ya se cansaron de pedir. «Dios te lo pague, hija», murmuró. El taxi arrancó y se la llevó, y yo me quedé ahí, empapada, con los bolsillos vacíos y el corazón golpeándome como tambor. Sabía exactamente lo que venía. Brent me iba a destruir. El restaurante me iba a tragarse viva. Y mi abuela estaba esperando ayuda ya. Me di la vuelta hacia la puerta del Silver Fork con la espalda recta, como si la dignidad fuera un abrigo. Aunque por dentro me estuviera cayendo a pedazos, pero no alcancé a dar 2 pasos cuando un auto negro, elegante, carísimo, se detuvo bruscamente frente a la entrada, y un hombre, un CEO millonario, bajó con una prisa que no combinaba con su traje. La lluvia en Chicago no cae. Te acusa. Te pega en la cara como si te recordara cada error, cada deuda, cada promesa que le hiciste a alguien en una cama de hospital. Yo caminaba de regreso al restaurante con los zapatos empapados, el uniforme pegado a la piel y el pecho apretado como si me estuvieran exprimiendo el aire a mano. El taxi ya se había ido con la anciana, y con él se fue también lo único que tenía para el anticipo de medicamentos de mi abuela. «No pienses, solo aguanta», me repetí. Pero era mentira. Yo sí pensaba. Pensaba en el mensaje que me esperaba en el celular, en el sonido de la ambulancia, en esa frase maldita que siempre aparece cuando eres pobre. Sin depósito no se puede. Y aún así, lo peor no era la falta de dinero. Lo peor era saber que iba a entrar otra vez a ese lugar de candelabros y copas finas donde la gente te mira como si fueras un mueble. Apenas abrí la puerta del restaurante, el calor artificial me golpeó la cara y me dio asco. Música suave, risas cuidadas, perfume caro flotando como neblina. Todo parecía perfecto, excepto yo. Y ahí, como si me hubiera estado esperando, estaba Trent Caldwell, el gerente de turno, con su traje negro impecable y esa sonrisa que no es sonrisa. Es una amenaza con dientes. No preguntó cómo estaba la anciana. No preguntó por qué yo temblaba. Solo miró mis mangas mojadas. Luego miró el piso y señaló una mancha mínima de agua como si hubiera encontrado un crimen. «¿Te crees buena persona?», dijo despacito, para que lo oyera yo y el miedo. «Aquí no pagamos heroínas, pagamos meseras que obedecen». Luego levantó la voz para que los clientes escucharan. «Miren nada más.
La chica que piensa que este lugar es un refugio. Varias cabezas se giraron. Alguien soltó una risita. Yo sentí que me ardían las orejas. Y entonces Tren hizo lo que hacen los cobardes con poder. Inventó una historia. Dijo que yo había agredido a una clienta al aventarle agua, que había abandonado una mesa VIP, que había provocado una escena para pedir propinas con lástima. La injusticia no fue el grito, fue el teatro, porque todos lo creyeron con una facilidad insultante. Me llevó a la oficina del fondo, ese cuartito sin ventanas donde la luz fluorescente te hace ver más cansada de lo que ya estás. Cerró la puerta con seguro, como si yo fuera peligrosa. Encima del escritorio, un folder con mi nombre escrito a mano, mi nombre mal escrito, por cierto, y un formulario de incidente. Ahí entendí algo. Esto no era un regaño improvisado. Esto estaba planeado. «Vas a firmar», dijo, empujando el papel hacia mí. «Aceptas responsabilidad por daños, por conducta inapropiada, por pérdida de servicio». Yo leí la cifra del daño. Una cantidad absurda, imposible, casi cómica. Era como si quisiera amarrarme a ese lugar con deuda. Le dije que no. Su expresión cambió de inmediato, como máscara que se cae. «Ah, ¿no? Entonces llamo a seguridad. Y de paso, al departamento legal». ¿Sabes qué pasa cuando una empleada acusa a la gerencia de maltrato? Se vuelve conflictiva. Nadie la contrata. Pronunció nadie, como si fuera una sentencia. Y luego, con la mano, hizo un gesto hacia la pared donde estaba la cámara de seguridad. «Además, aquí hay video. ¿Quieres que lo revisemos? Porque yo puedo hacer que se vea como yo quiera». Ese fue el momento en que me dio frío de verdad. No por la lluvia, por la certeza de que la verdad, sin poder, es frágil. Mi celular vibró otra vez. Lo saqué temblando, como quien saca una granada. Era un audio de la vecina. «Niña, tu abuela está peor. El doctor dice que si no pagamos el tratamiento hoy, la pasan a sala general. Y ahí ya sabes». Se me quebró la garganta. Quise respirar y no pude. Tren vio la pantalla y sonrió, como si hubiera encontrado mi punto débil en un mapa. «¿Hospital?», preguntó con falsa compasión. «Ay, pobrecita. Mira, te voy a dar una opción. Firma si te dejo terminar el turno. Así juntas propinas. Si no, te vas ahorita, sin sueldo, y te quedas con tu drama». Me mordí la lengua tan fuerte que sentí sabor a sangre, porque su opción era una trampa. Si firmaba, aceptaba la culpa y quedaba marcada. Si no firmaba, me quedaba sin un centavo y con una vida colgando de un hilo. Eso es injusticia, que te obliguen a elegir entre dignidad y supervivencia. Volvimos al salón. Tren me empujó adelante como si yo fuera prueba de su autoridad. Frente a todos, alzó la voz. «Para que aprendan, aquí hay reglas. Nadie le regala nada a nadie. Nadie se mete en lo que no le toca». Varias meseras bajaron la mirada. Los cocineros fingieron no escuchar. Un cliente grabó con el celular, como si fuera entretenimiento. Y entonces llegó el golpe final. Trent tomó el frasco de propinas del área de servicio, donde cada una dejaba el cambio para repartir después, y lo volcó sobre la mesa. Monedas y billetes arrugados se desparramaron como si fueran basura. «Esto es lo que te crees que vale tu moral», dijo, y me lo empujó. «Paga el daño con tus propinas, o me aseguro de que hoy salgas de aquí sin nada». Yo miré esas monedas y sentí algo raro. No era vergüenza, era rabia limpia, porque ahí, frente a todos, estaba el resumen de mi vida. Trabajar hasta romperte, y aún así, que alguien con reloj caro
Decida si merece respirar. En ese instante, el salón se abrió como si el aire mismo se hiciera a un lado. Entró un hombre que no necesitaba anunciarse. Alto, traje gris oscuro, hombros tensos, expresión dura. No era un cliente. Era alguien que posee el lugar sin tocar nada. Lo supe por el silencio automático que se hizo, por la manera en que Trent enderezó la espalda y cambió la voz a modo servil en medio segundo. «Señor Harrison», dijo, casi cantando, y yo me quedé helada. Harrison Reed, el dueño del grupo, el CEO millonario del que todos hablaban en la cocina como si fuera un mito. Yo nunca lo había visto en persona, y sin embargo, él me miró como si yo fuera una mancha en su alfombra. No preguntó qué pasó. No preguntó por qué había monedas tiradas. Solo vio mi uniforme mojado, vio mis ojos rojos y soltó una frase que me partió por dentro. ¿Por qué hay una mesera haciendo drama en mi entrada? Trent, con sonrisa de víbora, se apresuró. «Fue ella, señor. Rompió un vaso, desobedeció órdenes, persiguió a una señora que quería colarse. Está afectando la imagen». El CEO asintió como si ya hubiera decidido antes de escuchar. Y entonces, sin levantar la voz, dijo: «Fuera». Una sola palabra. Limpia, fría, como cerrar una puerta. Yo quise hablar. Juro que quise. Pero cuando abres la boca y todo lo que sale es aire roto, entiendes que el miedo también sabe amarrarte la lengua. «Señor, yo solo». «Cállate», dijo, sin siquiera verme completo. «Aquí no te pagan para sentir». Luego señaló las monedas. «Devuelve eso y demuestra que puedes obedecer por última vez». Fue humillante, fue injusto, fue absurdo, porque yo acababa de gastar mis propinas en un taxi para una anciana que estaba temblando, y ahora el millonario me trataba como si yo fuera una ladrona. Me agaché lentamente, recogiendo monedas con las manos temblorosas. Cada moneda que caía en mi palma sonaba como burla. Y en el reflejo del cristal de una vitrina vi mi cara. Una chica cansada, ojos hinchados, mandíbula apretada. Pero también vi algo más. Yo no estaba derrotada. Todavía no. Trent disfrutaba el espectáculo. El CEO ya se había dado la vuelta como si yo ya no existiera. Y yo, con las monedas en la mano, tomé una decisión silenciosa. No iba a suplicar. Me quité el delantal despacio y lo doblé con cuidado, como quien dobla una bandera en un funeral. Lo puse sobre la mesa, justo frente al CEO, aunque él fingiera no verlo. «Si esto es obedecer, entonces no sirvo aquí», dije con voz baja, pero clara. Hubo un murmullo. Trent abrió los ojos como si yo hubiera cometido un sacrilegio. El CEO giró apenas la cabeza, sorprendido por el atrevimiento, pero su rostro siguió duro. Yo di media vuelta y caminé hacia la puerta trasera, con el corazón rebotando en las costillas. Afuera, la lluvia seguía cayendo como juicio. Y mientras empujaba la puerta, mi celular vibró otra vez. Esta vez no era un mensaje, era una llamada del hospital. Contesté con manos frías y la voz al otro lado me dijo algo que me dejó sin piso. «Señorita, si no viene hoy, es posible que no alcance a despedirse». De verdad me acababan de quitar el trabajo, justo cuando más necesitaba salvar una vida. ¿Y por qué? En medio de esa injusticia, sentí que el nombre de esa anciana todavía no había terminado de perseguir al CEO millonario. Salí por la puerta trasera con la llamada todavía pegada al oído y el corazón corriendo más rápido que mis pasos. El callejón detrás del restaurante olía a basura mojada y aceite viejo, una mezcla que se te queda en la ropa como recordatorio de tu lugar.
Me apoyé un segundo en la pared de ladrillo para no caerme. La voz del hospital seguía hablando, pero ya no escuchaba palabras completas, solo fragmentos. Riesgo, tiempo, decisión. Colgué sin saber qué responder. Me quedé ahí sola, con el celular en la mano y el delantal doblado bajo el brazo, como si fuera un objeto ajeno, una vida anterior. Pensé en regresar y rogar. Pensé en arrodillarme si hacía falta. Y me odié por pensarlo, porque eso era lo que esperaban de mí. Que una mesera sin título, sin dinero y sin contactos supiera cuándo callarse. Caminé varias cuadras sin rumbo, dejando que la lluvia me empapara el cabello. Cada semáforo en rojo era una excusa para mirar el suelo y no llorar. «Tranquila, Valeria», me decía, «eres fuerte, siempre lo has sido». Pero la verdad es que la fuerza cansa cuando nadie te cree. Cuando eres pobre, la gente confunde silencio con ignorancia y cansancio con incapacidad. Yo había aprendido a leer a las personas en segundos. Clientes que tratan mal porque se sienten pequeños. Gerentes que gritan porque no saben mandar. Y CEOs millonarios que hablan de imagen como si fuera más importante que una vida. Y aún así, para ellos, yo seguía siendo solo la chica del uniforme. Nadie veía que yo llevaba años resolviendo problemas reales. Cuentas médicas, horarios imposibles, emergencias a medianoche. Nadie veía que, sin saberlo, yo ya había dirigido crisis más duras que cualquier junta de ejecutivos. Llegué a una parada de autobús y me senté con los hombros encogidos. Saqué el celular y revisé el saldo. Ridículo. Llamé al hospital otra vez, esta vez con voz más firme, pidiendo hablar con alguien, explicando la situación, buscando un plan, cualquier cosa. La respuesta fue la misma, fría y técnica, como si la compasión fuera un lujo que no estaba en su presupuesto. Colgué y cerré los ojos. Pensé en mi abuela Rosa, en cómo me apretaba la mano cuando le faltaba el aire, en cómo me decía que no dejara que el mundo me volviera dura. Ser buena cuesta, me decía siempre, y esa noche estaba pagando intereses altísimos. Me reí sola, una risa seca. Mira nada más, pensé, me subestimaron tanto que ni siquiera se dieron cuenta de que me dejaron sin nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, algo cambia dentro. Decidí caminar hasta el hospital, no por valentía épica, sino por terquedad, por negarme a quedarme sentada esperando lo peor. Mientras avanzaba, el celular vibró con notificaciones del banco. Cargos rechazados, saldo insuficiente. Cada vibración era como un pequeño martillazo. En el trayecto, pasé frente a restaurantes cerrados, oficinas apagadas, edificios donde la gente dormía sin saber que, a unas calles de distancia, alguien estaba peleando por una vida. Pensé en el Silver Fork, en el CEO millonario que ni siquiera me miró a los ojos. Pensé en cómo su gerente había construido una versión de mí tan pequeña que le resultó fácil aplastarla. Y entonces me di cuenta de algo incómodo. Yo misma había aprendido a verme pequeña, a pedir permiso, a agradecer migajas. Y eso, quizá, era lo primero que tenía que cambiar. En la entrada de urgencias, el hospital parecía otro mundo. Luces blancas, olor a desinfectante, pasos rápidos, voces tensas. Me acerqué al mostrador y dije el nombre de mi abuela. La enfermera levantó la vista con cansancio profesional. «¿Seguro médico?», preguntó sin mala intención, solo por costumbre. Negué con la cabeza. Me explicó la situación con palabras técnicas, pero el mensaje era claro. Sin dinero, el tratamiento se limitaba. Me senté en una silla de plástico
con las manos juntas, respirando lento para no desarmarme. Ahí, rodeada de extraños, entendí algo que dolía aceptar. Nadie me iba a rescatar. Ni el CEO millonario arrepentido, ni una justicia poética inmediata, ni un golpe de suerte de película. Si algo iba a pasar, iba a empezar por mí, incluso desde el suelo. Mientras esperaba, revisé correos antiguos en el celular, casi por reflejo. Entre notificaciones inútiles, apareció uno que me hizo fruncir el ceño. Una respuesta vieja de una fundación de ayuda comunitaria a la que había escrito meses atrás. En su momento no había pasado nada, pero esa noche, al abrirlo de nuevo, vi un nombre al final que me sonó familiar. Reed Foundation. El mismo apellido que el CEO del restaurante. El correo decía algo así como: «Hemos recibido su caso. Lo mantendremos en archivo para futuras evaluaciones». En archivo. Cerré el correo y me reí sin ganas. Para ellos yo era un archivo. Para el gerente, un problema. Para el CEO, una molestia. Y sin embargo, ahí estaba yo, sentada en urgencias, sosteniendo la mano de mi abuela cuando me dejaron pasar a verla, prometiéndole en voz baja que no la iba a soltar. «Estoy aquí», le dije, aunque por dentro no supiera cómo. Pasaron minutos eternos. Mi mente iba y venía entre recuerdos y planes imposibles. Pensé en todo lo que sabía hacer y que nadie valoraba. Negociar con proveedores cuando faltaba algo en la cocina. Calmar clientes furiosos. Organizar turnos cuando alguien no llegaba. Leer ambientes. Anticipar conflictos. Pensé en cómo, en el restaurante, muchas veces yo resolvía problemas antes de que Trent se diera cuenta. «No es tu trabajo», me decía él, y yo obedecía. Tal vez ahí estaba el error. Tal vez me habían subestimado porque yo misma había escondido mis capacidades detrás de la necesidad de sobrevivir. Esa idea me quemó por dentro, porque si era cierta, significaba que no todo estaba perdido. Significaba que había más en mí de lo que el uniforme mostraba. Un médico salió de una sala cercana y pronunció el nombre de mi abuela. Me levanté de golpe. Me explicó la situación con franqueza. Delicada, pero no imposible. Necesitaban tiempo, equipo, recursos. Asentí, pregunté, tomé nota mental de todo. No lloré, no porque no doliera, sino porque llorar no ayudaba en ese momento. Cuando volvió a entrar, me quedé sola otra vez, mirando mis manos. Manos que habían servido platos caros, limpiado mesas, contado monedas. Manos que ahora no tenían dinero, pero sí una claridad nueva. No me van a ver venir, pensé, porque el mundo suele equivocarse con la gente que parece frágil. Confunden silencio con vacío. Confunden humildad con incapacidad. Y esa confusión a veces es una ventaja. El celular vibró de nuevo. Esta vez no era del hospital. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Respiré hondo y deslicé el dedo. «¿Valeria?», preguntó una voz masculina, seria, controlada. «Sí», respondí, desconfiada. Hubo un segundo de silencio. «Habla el asistente del señor Reed, el CEO millonario del Silver Fork. Necesita hablar con usted, de inmediato». Sentí un golpe seco en el estómago. Miré la puerta de urgencias, luego el pasillo, luego mis manos. Claro, pensé, ahora sí se acuerdan de la mesera. Mi primera reacción fue colgar. La segunda, respirar. «Estoy en el hospital», dije. «No puedo ir». La voz dudó un segundo. Él insiste. Dice que es urgente». Sonreí sin humor. «Urgente», repetí para mí. Colgué sin responder. Porque por primera vez en mucho tiempo
Alguien importante me estaba buscando. Y yo no iba a correr solo porque lo pidiera. Pero entonces me pregunté algo que me dejó inquieta. ¿Qué había descubierto ese CEO millonario para necesitarme así? ¿Y por qué, después de haberme tratado como invisible, ahora mi nombre sonaba urgente en su boca? No contesté de inmediato. Dejé que el teléfono vibrara sobre la silla de plástico del hospital como si fuera un objeto extraño, ajeno a mi vida. Durante años yo había sido la que corría. Corría cuando llamaban del restaurante. Corría cuando faltaba alguien. Corría cuando la vida apretaba. Y ahora, por primera vez, alguien con poder estaba esperando por mí. Esa sensación no fue dulce, fue incómoda, porque cuando te han subestimado tanto tiempo, el cambio de actitud no se siente como justicia, se siente como sospecha. Miré la puerta de urgencias otra vez. Mi abuela seguía ahí dentro, conectada a máquinas que pitaban como recordatorios constantes de lo frágil que es todo. Pensé, si voy, voy con mis reglas. Y eso, para una mesera sin trabajo, hablando de un CEO millonario, ya era una pequeña revolución interna. Volví a tomar el teléfono y marqué el número que me habían dado. «Hable», dije sin suavizar la voz. Del otro lado, la voz del asistente sonó más aliviada de lo que esperaba. «Gracias por devolver la llamada. El señor Reed está alterado. Quiere que vaya al restaurante». Solté una risa corta, cansada. «No voy a ningún restaurante», respondí. «Estoy en el hospital. Si él necesita hablar conmigo, puede venir». Hubo silencio. Un silencio largo, incómodo, de esos que no se usan con gente como yo. «Un momento», dijo finalmente. Escuché murmullos lejanos, pasos apresurados, y luego otra voz entró en la línea. No necesitó presentarse. «Valeria», dijo el CEO millonario, Harrison Reed, con un tono que no había usado antes conmigo. No era orden, no era desprecio, era contención forzada. «Necesito verte, ahora», me explicó rápido, sin rodeos, como quien intenta no derrumbarse frente a un desconocido. Su madre, la anciana del restaurante, no había llegado a casa. No respondía el teléfono. Nadie sabía dónde estaba. Y entonces soltó la frase que cambió el aire entre nosotros. «Mi madre mencionó tu nombre antes de salir». Sentí un nudo en el pecho. Así que sí la había reconocido. Así que sí había entendido tarde. Le dije dónde estaba y colgué antes de que pudiera decir algo más. No fue venganza. Fue instinto. Minutos después, lo vi entrar al área de urgencias con el mismo traje caro, ahora arrugado, el cabello húmedo por la lluvia, los ojos tensos. No parecía un rey, parecía un hijo asustado, y eso, aunque no me devolviera el trabajo ni el dinero, lo humanizó de golpe. Se acercó sin prisa, como si tuviera miedo de decir algo mal. «Está aquí», preguntó refiriéndose a mi abuela. Asentí. «Está siendo atendida». Harrison respiró hondo, como si eso le hubiera quitado un peso del pecho que no sabía cargar. Nos sentamos frente a frente, dos mundos chocando en una sala de plástico y olor a desinfectante. Fue él quien habló primero. «Revisé las cámaras», dijo. Y ahí lo entendí todo. No solo había visto a su madre humillada, se había visto a sí mismo. Me miró a los ojos por primera vez esa noche. Lo que pasó fue inaceptable. Lo que yo hice fue peor. Esperé, no porque fuera fuerte, sino porque ya no me conformaba con palabras bonitas. Entonces ocurrió algo inesperado. Me preguntó cómo. No, ¿por qué me atreví? No, ¿qué estaba pensando? Me preguntó cómo había tomado decisiones tan rápidas en medio del caos.
¿Cómo supe ayudar? ¿Cómo supe reaccionar? ¿Cómo supe enfrentar a su gerente sin perder la calma? Y ahí, sin darme cuenta, hablé de mi talento oculto, no como un discurso heroico, sino como quien enumera cosas obvias de su vida. Le conté que llevaba años resolviendo conflictos en silencio, anticipando problemas, leyendo a las personas antes de que explotaran. Que cuando no tienes margen de error, aprendes a ver detalles, miradas, tonos, tiempos. Le expliqué cómo había entendido en segundos que su madre no estaba bien, que no era una estafadora, que necesitaba agua y protección. Le hablé de mi abuela, de las emergencias, de negociar con hospitales, de sobrevivir sin red. Mientras hablaba, vi algo raro en su expresión. No me estaba evaluando, me estaba descubriendo. Como si hubiera pasado años rodeado de títulos y currículums, y de pronto alguien le mostrara un tipo de inteligencia que no aparece en PowerPoint. ¿Sabes lo que acabas de describir?, dijo al final en voz baja. Negué. Gestión de crisis, liderazgo bajo presión, lectura humana avanzada. Solté una carcajada incrédula. Yo solo soy mesera, respondí por reflejo. Y ahí fue cuando me miró con una firmeza distinta. No, dijo. Eres alguien a quien yo no supe ver. Me explicó que su empresa estaba pasando por una crisis interna. Rotación de personal, mala reputación encubierta, gerentes abusivos que maquillaban números y comportamientos. Y yo no lo vi, admitió, porque estaba ocupado mirando resultados, no personas. Hubo un silencio pesado. Entonces agregó algo que no esperaba escuchar. Mi madre confió en ti más que en mí esta noche. Esa frase no fue un halago. Fue una confesión que dolía. Un médico salió y nos dio una actualización breve sobre mi abuela. Estable, pero delicada. Harrison no preguntó costos. No preguntó seguros. Sacó el teléfono y dio instrucciones claras, precisas, sin espectáculo. En segundos, el trato del personal cambió. Lo observé con atención. No era magia, era autoridad bien usada. Y ahí entendí algo más. El problema no era el poder, era cómo se ejerce. Cuando colgó, me miró otra vez. Valeria, dijo, no te voy a pedir que regreses al restaurante como si nada hubiera pasado. No merezco eso. Se inclinó un poco hacia adelante. Pero sí te voy a pedir que consideres algo distinto. Me habló de un puesto que no sabía que existía. Enlace interno, supervisión humana, alguien que pudiera ver lo que él no veía, alguien que no viniera del mismo molde de siempre. Mientras hablaba, yo sentía vértigo, no por ambición, sino por miedo. Miedo a creer, miedo a subir y caer más fuerte. No tengo título, dije, no tengo contactos. Él negó con la cabeza. ¿Tienes algo más raro? Me sostuvo la mirada. Criterio. Esa palabra se me quedó clavada. Criterio. No obediencia. No caridad. Criterio. Miré hacia la puerta donde estaba mi abuela. Pensé en todo lo que había pasado en una sola noche. Humillación, injusticia, pérdida y ahora esta posibilidad absurda. No respondí de inmediato, porque aprendí algo importante esa noche. Las decisiones grandes no se toman desde el miedo ni desde la urgencia, sino desde la claridad. Y aunque todavía no sabía si confiar en ese SEO millonario, sí sabía una cosa. Ya no iba a aceptar volver a ser invisible. Harrison se levantó para irse, respetando mi silencio. Antes de dar 2 pasos, se detuvo. «Mañana», dijo, «cuando todo esté más calmado. Si decides hablar, estaré listo para escucharte». Asentí apenas. Se fue, dejando tras de sí una estela de preguntas nuevas. Me quedé sola otra vez, pero distinta.
porque por primera vez alguien poderoso había visto algo en mí que yo misma había aprendido a esconder para sobrevivir. Y mientras me sentaba junto a la cama de mi abuela, sosteniendo su mano tibia, una idea me golpeó con fuerza inesperada. Si aceptaba ese camino, nada volvería a ser igual, ni para mí, ni para él, ni para todos los que habían aprendido a mandar sin mirar a los ojos. Estaba lista para que mi vida diera ese giro, o el precio de esa revelación sería más alto de lo que imaginaba. El restaurante estaba lleno otra vez, pero algo había cambiado. No era visible en los candelabros ni en las copas relucientes, sino en el aire. Una tensión eléctrica, como cuando todos saben que algo va a explotar, pero nadie sabe cuándo. Yo entré por la puerta principal a la noche siguiente, sin uniforme, sin delantal, sin la postura encogida de siempre. Llevaba un abrigo sencillo, el cabello aún húmedo por la llovizna, y una calma extraña que no venía de la seguridad, sino de la decisión. No estaba ahí como mesera, tampoco como invitada. Estaba ahí porque el CEO millonario me había pedido que volviera, y porque yo había aceptado verlo en mis propios términos. Desde el otro extremo del salón, Trent Caldwell me vio. Lo supe antes de mirarlo. Hay personas que sienten cuando el control se les empieza a escapar, como animales que huelen el peligro antes de verlo. Su sonrisa automática se congeló apenas un segundo, lo suficiente para que yo lo notara. Se recompuso rápido, claro. Caminó hacia mí con ese andar confiado de gerente que cree tener todas las llaves. ¿Te perdiste?, dijo en voz baja, inclinándose con falsa cortesía. ¿El personal entra por atrás? Yo no respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque aprendí que el silencio bien usado es dinamita. Trent frunció el ceño, molesto, y entonces escuchó la voz detrás de él. «Déjala». La palabra cayó como un martillazo seco. El CEO millonario estaba de pie a unos metros, traje oscuro, expresión cerrada, mirada firme. No gritó, no hizo teatro, no lo necesitó. Trent se giró tan rápido que casi tropezó. «Señor Reed», dijo de inmediato, cambiando el tono, acomodándose la corbata. «No sabía que...» «Sí sabías», lo interrumpió Harrison sin levantar la voz. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo». Y ahí empezó el verdadero choque. Porque hasta ese momento, Trent siempre había creído que el poder estaba de su lado, que podía manipular historias, cámaras, versiones, que yo era solo una mesera más a la que podía aplastar sin consecuencias. No me vio venir. No vio venir a alguien que conocía el sistema desde abajo. Nos dirigimos a la oficina de seguridad, la misma donde, la noche anterior, Trent me había encerrado para intimidarme. El espacio era pequeño, sin ventanas, con pantallas que mostraban distintos ángulos del restaurante. Trent entró confiado, como quien ha repetido ese ritual cientos de veces. Yo entré detrás, con el corazón latiendo fuerte pero estable. Harrison cerró la puerta. «Siéntate», le dijo a Trent. El gerente obedeció, aún creyendo que aquello era una reprimenda controlable. «Revisemos el video», continuó el CEO millonario. Trent sonrió apenas. «Claro, señor, ya sabe que las cámaras...» «No», lo corté yo por primera vez, con voz firme. Ambos me miraron. «No revisemos ese video, revisemos todos». Harrison asintió lentamente. Ahí fue cuando Trent entendió que yo no estaba ahí para suplicar. Durante horas revisamos grabaciones, no solo del incidente con la anciana, de semanas, meses, escenas que yo recordaba con una claridad dolorosa. Empleados humillados, clientes manipulados,
errores ocultos, informes maquillados. Yo narraba lo que veía, no como víctima, sino como analista. Ahí, decía, mira su lenguaje corporal, está mintiendo. Oh, ese cliente se fue molesto, pero aquí lo reportaron como satisfecho. Trent empezó a sudar. Primero en la frente, luego en el cuello. Intentó interrumpir, justificar, reírse. Nadie le respondió. Harrison no lo miraba con rabia, lo miraba con decepción. Y eso, para alguien como Trent, era mucho peor. El momento del quiebre llegó cuando apareció en pantalla la escena que lo delataba por completo. Él mismo manipulando el formulario del incidente, cambiando horarios, borrando fragmentos, ajustando ángulos para que yo pareciera agresiva. Harrison apretó los labios. Yo sentí un nudo en el estómago, pero no bajé la mirada. ¿Quieres explicarlo?, preguntó el CEO millonario con voz plana. Trent abrió la boca. Nada salió. Volvió a intentarlo. Yo solo protegía la imagen del restaurante. La frase flotó en el aire, ridícula, vacía. Harrison se levantó despacio. No, dijo, protegías tu poder. Y entonces ocurrió algo que Trent jamás imaginó. El control cambió de manos frente a sus ojos. Harrison tomó el teléfono y llamó a recursos humanos, a auditoría interna, al área legal. Nombres, órdenes, tiempos, todo preciso, todo documentado. Trent empezó a balbucear, a prometer, a amenazar veladamente. «No puedes hacerme esto», dijo, levantándose. «Tengo contactos». Yo lo miré por primera vez con calma total. «Yo también», respondí. Y no hablaba de nombres grandes. Hablaba de algo más peligroso. La verdad completa. La verdad contada sin miedo. La verdad sostenida con pruebas. Eso es lo que más aterra a quienes viven de la sombra. Cuando los guardias entraron para escoltarlo fuera, Trent me miró con odio puro. «Tú no eres nadie», escupió. «No duras aquí ni un mes». Me acerqué un paso sin tocarlo. «Eso decías ayer», respondí. No hubo sonrisa. No hubo triunfo. Solo una constatación. El mundo se le había movido debajo de los pies. Lo sacaron por el pasillo principal, a la vista de empleados y algunos clientes curiosos. El murmullo recorrió el restaurante como una ola. Yo sentí algo extraño. No alegría, no venganza. Alivio. Como cuando por fin se rompe algo que llevaba demasiado tiempo torcido. Harrison se quedó solo conmigo en la oficina. Se pasó la mano por el rostro cansado. «Tenías razón», dijo. «Sobre todo», asentí. «Esto no termina aquí», agregué. «Trent no es una excepción, es un síntoma». El CEO millonario me miró largo, y en ese silencio entendí que había cruzado un punto sin retorno, porque ya no estaba señalando un abuso puntual, estaba cuestionando una cultura entera. «¿Cuántos más?», preguntó. «Los suficientes», respondí, «para que esto no se arregle con un despido». Harrison exhaló lentamente, y entonces dijo algo que selló el destino de ambos. «Entonces vamos a hacerlo bien, aunque duela». Salimos al salón. El restaurante seguía funcionando, pero la energía era otra. Los empleados nos miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Yo lo sentí. Me estaban viendo de verdad por primera vez, y supe que lo que había comenzado como un acto pequeño, un vaso de agua, una decisión, ahora estaba provocando un choque mucho más grande. Un choque que no solo había derribado a un antagonista, sino que había expuesto una verdad incómoda. Cuando subestimas a alguien demasiado tiempo, el día que despierta no viene a pedir permiso. Y mientras caminaba entre mesas que antes limpiaba, una pregunta empezó a latirme con fuerza en el pecho.
estaba preparada para sostener lo que acababa de provocar. Cuando todo el sistema empezara a mirarme como una amenaza, el silencio que quedó después de que Trent fue sacado del restaurante no fue incómodo, fue expectante. No era el silencio de la culpa, sino el de la gente que presiente que algo importante acaba de cambiar y todavía no sabe si alegrarse o protegerse. Caminé por el salón sintiendo decenas de miradas clavadas en mí, ya no como curiosidad morbosa, sino como cuando alguien observa a quien se atrevió a hacer lo que todos pensaron y nadie ejecutó. Yo misma me sentía rara dentro de mi cuerpo, como si estuviera usando zapatos nuevos. Todavía no dolían, pero tampoco eran míos del todo. El CEO millonario caminaba a mi lado, y por primera vez noté algo simple pero revelador. No iba delante de mí, iba a mi ritmo. Nos detuvimos cerca de la barra. Harrison levantó la mano, no para imponer silencio, sino para pedir atención. «Quiero decir algo», anunció con voz firme. Algunos clientes voltearon. Otros empleados se acercaron discretamente. Lo que ocurrió aquí anoche y hoy no fue un malentendido. Fue una falla grave de valores. No miró a nadie en específico, y esa falla fue permitida por mí. Un murmullo recorrió el lugar. Que un CEO millonario admitiera algo así en público no era común. Yo sentí un nudo en el estómago. Esta empresa no puede seguir operando como si el dinero justificara la humillación. Continuó. Y la persona que me lo hizo ver no tiene un cargo ejecutivo ni un apellido influyente. Giró la cabeza hacia mí. Tiene criterio y coraje. Varias personas me miraron con sorpresa abierta. Yo tragué saliva. No estaba acostumbrada a ese tipo de foco. Harrison siguió hablando, pero yo apenas escuchaba fragmentos. Nueva revisión interna. Canales abiertos. Cero tolerancia. Palabras grandes que sin acciones se quedan huecas. Pero entonces hizo algo que no esperaba. Me pidió que hablara. Así, sin aviso. Sentí un golpe de calor subirme por el cuello. Mi primera reacción fue negarme. Yo no era oradora. No sabía hablar bonito. Pero luego recordé el rostro de la anciana, la voz del hospital, el formulario falso. Recordé lo que pasa cuando nadie dice nada. Di un paso al frente. «No vengo a dar lecciones», empecé, con la voz un poco áspera. «Vengo a contar algo simple». Miré a los empleados. Cuando trabajas aquí, aprendes rápido que hay reglas escritas y reglas no dichas. Y casi siempre, las segundas son las que más daño hacen. Hablé de la presión, del miedo a perder el trabajo, de cómo la injusticia se vuelve rutina cuando todos callan. No señalé nombres. No hizo falta. La verdad bien dicha no necesita apuntar con el dedo. Algo cambió en los rostros. Vi a una cocinera asentir apenas. A un mesero joven apretar los labios como conteniendo algo viejo. Incluso algunos clientes bajaron la mirada. Cuando terminé, no hubo aplausos. Hubo algo mejor. Respeto. Harrison asintió. Serio. A partir de hoy, dijo, ella trabajará conmigo para revisar procesos, trato y decisiones, no como castigo, como corrección. Ese fue el momento exacto en que lo sentí. El reconocimiento social. No como fama, sino como validación. La gente empezó a verme no como la mesera que causó problemas, sino como alguien que había puesto palabras a una incomodidad colectiva. En los días siguientes, el cambio se volvió visible. No de forma mágica, sino incómoda, como todo ajuste real. Recursos Humanos empezó a recibir denuncias que llevaban años guardadas. Supervisores que antes gritaban ahora medían el tono. Algunos renunciaron. Otros se acercaron a mí con cautela.
como si no supieran si agradecer o temer. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Tomaba notas. Hacía preguntas simples que incomodaban. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Qué pasa si no? Harrison me dio acceso a información que antes solo veían ejecutivos, y ahí confirmé algo. El problema nunca fue falta de talento, sino exceso de ego. Un día, al salir de una reunión pesada, una mesera se me acercó en el pasillo. Tenía las manos temblorosas. «Gracias», me dijo en voz muy baja. Yo pensé que estaba loca por sentirme mal aquí. No supe qué responder, porque esa frase, tan pequeña, pesaba más que cualquier reconocimiento formal. Más tarde, un cliente habitual me escribió un correo elogiando la nueva energía del lugar. Un medio local pidió una entrevista. La rechacé. No por humildad falsa, sino porque sabía que el reconocimiento público sin estructura se evapora. Harrison entendió. «Primero arreglamos la casa», dijo. «Luego, si hace falta, contamos la historia». Mientras tanto, mi abuela se recuperaba lentamente. Yo la visitaba todas las noches después del trabajo. Le contaba lo justo, sin detalles técnicos. Ella me escuchaba con esa sonrisa tranquila de quien sabe cosas sin haberlas estudiado. «Te están viendo», me dijo una vez. «No te encojas». Esa frase me acompañó como una orden suave, porque el reconocimiento social no solo viene de afuera, también exige que una misma se permita ocupar espacio. Y eso, para alguien que aprendió a hacerse pequeña, es un aprendizaje duro. Una tarde, Harrison me llamó a su oficina. «Los números mejoraron», dijo, señalando la pantalla. «Rotación abajo, quejas resueltas, clientes regresando». Asentí. «Eso es consecuencia, no objetivo», respondí sin pensarlo. Sonrió apenas. «Exacto. Por eso quiero dar el siguiente paso». Me explicó una idea más grande: replicar el modelo, no solo en ese restaurante, sino en toda la cadena. Capacitación humana, evaluaciones reales, incentivos al trato digno. Escuché en silencio. Era enorme y también peligroso. «Habrá resistencia», dije. «Mucha». «Lo sé», respondió. «Por eso te necesito. No como símbolo, como estructura». Ahí entendí que el reconocimiento ya no era solo social. Empezaba a volverse institucional. Esa noche, caminando a casa, sentí el peso real de lo que estaba pasando. Ya no era solo mi historia, era la de muchos que, al verme avanzar, se animaban a hablar. Y eso es poderoso, pero también te pone en la mira, porque cada sistema protege sus inercias. Miré el reflejo de mi rostro en una vidriera. No vi a una heroína, vi a una mujer cansada, decidida, aprendiendo a sostener una voz que antes no tenía permiso de usar. Y una pregunta empezó a rondarme con insistencia. Cuando el reconocimiento se convierte en visibilidad, estaba lista para subir aún más, sabiendo que la caída, si llegaba, sería igual de pública. La ascensión no llegó como un ascensor de vidrio subiendo entre aplausos. Llegó como una escalera empinada, con peldaños irregulares y gente mirando desde abajo, preguntándose si iba a resbalar. Empezó el día que Harrison me presentó en una reunión nacional, con directivos de toda la cadena. Yo entré a esa sala con paredes de madera pulida y pantallas gigantes, sintiendo el peso de 100 miradas, evaluando si realmente pertenecía ahí. No llevaba traje caro, llevaba claridad, y eso incomoda más que cualquier ropa fuera de lugar. Harrison no hizo un discurso épico, dijo algo breve. «Ella ve lo que nosotros no vimos, y eso nos costó caro». Hubo silencio.
el tipo de silencio que precede a la resistencia. Yo respiré hondo y empecé a hablar en el único idioma que conocía, el de los hechos. Mostré patrones, historias repetidas, costos ocultos de la humillación, rotación, demandas, reputación, pérdidas silenciosas. No levanté la voz, no ataqué. Pregunté, ¿cuánto cuesta reemplazar a alguien cada 3 meses? ¿Cuánto cuesta una mala reseña que nadie responde? ¿Cuánto cuesta dormir tranquilo? Algunos directivos fruncieron el ceño. Otros tomaron notas. Uno se rió por lo bajo. No me detuve, porque aprendí algo en el hospital, esperando noticias de mi abuela. La urgencia real no se negocia. Cuando terminé, no pedí aprobación. Pedí un piloto, 3 locales, 3 meses, métricas claras. Si no funcionaba, me iba. Harrison aceptó, y así, sin confeti, empezó todo. Los primeros resultados fueron incómodamente buenos. Menos quejas, más permanencia, clientes regresando con nombres propios, empleados que dejaban de esconder errores y empezaban a resolverlos. Los números hablaron, y cuando los números hablan, incluso los más escépticos se callan. El piloto se extendió a 10 locales, luego a 30, luego a toda la región. Yo pasé de coordinar procesos a diseñar cultura, y eso es peligroso, porque la cultura no se controla con memorandos, se contagia con ejemplos. Empecé a viajar, aeropuertos, hoteles, reuniones largas. Mi vida se llenó de agendas y usos horarios, pero también de conversaciones reales en cocinas, pasillos, estacionamientos. Gente que me decía, pensé que era el único al que le pasaba. Y cada vez que escuchaba eso, confirmaba que la ascensión no era mía, era colectiva. Harrison cambió también, no de un día para otro. Cambiar de verdad toma fricción. Aprendió a preguntar antes de ordenar, a escuchar sin interrumpir, a pedir perdón sin justificar. Un día, en un vuelo retrasado, me dijo algo que no esperaba. Nunca nadie me enseñó a liderar sin miedo. No sonó como excusa, sonó como reconocimiento. Y ese reconocimiento, viniendo de un CEO millonario, acostumbrado a tener razón, marcó un punto de inflexión. Lanzamos un programa interno con mi apellido, no por ego, sino por responsabilidad. Y la prensa empezó a interesarse. Historias humanas, datos sólidos, impacto real, impacto global, porque otras cadenas comenzaron a copiar el modelo. Algunos me llamaron ingenua, otros peligrosa. Yo seguí. La ascensión se volvió visible cuando presentamos resultados ante inversionistas internacionales. Subí al escenario con el pulso firme y las manos quietas. No vendí esperanza, vendí evidencia. Tratar bien no es caridad, dije. Es estrategia sostenible. Hubo aplausos, hubo acuerdos, hubo expansión, nuevos países, nuevos equipos. La cadena creció, sí, pero creció hacia adentro primero. Y en medio de esa expansión no olvidé lo esencial, mi abuela. La llevé a la inauguración de un centro comunitario financiado por la empresa. Se sentó en primera fila, con su suéter favorito, y me apretó la mano. No te subiste para mirar desde arriba, me susurró. Te subiste para abrir camino. Lloré, sin esconderme. La ascensión extraordinaria tiene un costo silencioso. Te vuelves visible para quienes pierden privilegios. Llegaron ataques, rumores, columnas malintencionadas. No tiene título. Es populismo corporativo. Es moda. No respondí. Dejé que los resultados hablaran. Harrison sostuvo la línea cuando fue más fácil retroceder. Cerramos contratos con cláusulas humanas. Rechazamos negocios que pedían silencio a cambio de dinero. No fue fácil, fue correcto. Y lo correcto,
Cuando se sostiene, termina siendo rentable. Un día, caminando por un aeropuerto, vi a una mujer mayor sentada sola con una maleta gastada. Dudó antes de pedir agua. Un empleado se adelantó y se la ofreció sin preguntar nada. Nadie aplaudió. Nadie grabó. Sonreí. Ahí estaba el impacto global, no en titulares, sino en hábitos. Llamé a Harrison. «Está funcionando», le dije. «Lo sé», respondió. «Se nota cuando nadie mira». Colgué y miré por la ventana del avión. Pensé en la Valeria que recogía monedas del suelo. Pensé en la noche de lluvia. Pensé en lo lejos que puede llegar una decisión pequeña cuando no se traiciona. Pero la ascensión no termina en la cima. Termina cuando eliges qué haces con la altura. Y mientras el avión despegaba hacia otra ciudad, otra reunión, otra oportunidad de cambiar algo, sentí una pregunta asentarse con calma en el pecho. Estaba lista para convertir todo esto, números, programas, expansión, en una transformación humana que no dependiera de mí. Porque el verdadero éxito no es que te necesiten, es que el sistema funcione incluso cuando tú no estás. No hubo una ceremonia para marcar el final de todo. No hubo una placa con mi nombre ni un discurso con música emotiva. La verdadera transformación nunca hace ruido. Se nota cuando deja de ser noticia. Me di cuenta una mañana cualquiera, caminando sola por uno de los restaurantes más nuevos de la cadena, en Seattle, sin anunciarme, sin agenda, sin escolta. Nadie sabía quién era yo, y eso, por primera vez, no me dio miedo. Me senté en una mesa discreta, cerca de la ventana, observando. Una mesera joven se acercó. Me sonrió sin nervios. Me ofreció agua antes de que yo la pidiera. No porque yo fuera importante, sino porque era una persona. En la mesa de al lado, un hombre mayor pidió algo fuera del menú. El gerente no puso cara de fastidio, buscó soluciones. En la cocina no se escuchaban gritos, solo coordinación. Ahí entendí. El sistema ya no dependía de mí. Y eso era exactamente lo que siempre había querido. Recordé entonces a la Valeria, que se encogía para no estorbar, a la mesera que creía que sobrevivir era suficiente. Pensé en cuántas personas viven así, creyendo que su voz no importa porque no tiene título, porque no viste bien, porque nadie le enseñó que la dignidad no se negocia. El CEO millonario me había dado poder, sí, pero lo más importante fue que yo aprendí a no usarlo como él lo había usado antes. Aprendí que liderar no es imponer, es crear espacios donde otros se atrevan a ser mejores. Que mandar es fácil, escuchar no. Que el respeto no se exige, se construye, decisión tras decisión. Harrison y yo hablamos menos con el tiempo, no por distancia, sino porque ya no era necesario intervenir en todo. Él había cambiado su forma de mirar. A veces me llamaba solo para contarme algo pequeño. Un empleado que propuso una mejora. Un cliente que agradeció un gesto simple. Una sucursal que decidió cerrar temprano para cuidar a su equipo después de una tormenta. Antes esto me habría parecido una pérdida, me dijo una vez. Ahora entiendo que es inversión humana. Sonreí, porque ese cambio, en un CEO millonario acostumbrado a medirlo todo en cifras, era más valioso que cualquier expansión. Mi abuela se convirtió en mi brújula silenciosa. Caminaba más lento, pero su mirada estaba más viva. Un día me dijo algo que se me quedó tatuado. La gente cree que cambiar el mundo es hacer algo enorme, pero casi siempre empieza con no permitir una injusticia pequeña. Pensé en el vaso de agua, en la anciana temblando, en la lluvia.
Todo había empezado ahí, no con un plan estratégico, sino con una elección humana. Y eso me llevó a algo que empecé a repetir en cada charla, en cada formación, en cada conversación difícil. Las empresas no fallan por falta de talento, fallan por exceso de indiferencia. Con el tiempo, otras compañías, en Estados Unidos y Canadá, adoptaron modelos similares. No porque yo los convenciera con discursos, sino porque los resultados eran imposibles de ignorar. Menos conflictos legales, más lealtad, más estabilidad, más sentido. Se habló de impacto global, de nuevas métricas, de liderazgo consciente. Yo escuchaba todo eso con cierta distancia, porque para mí el verdadero impacto no estaba en los informes. Estaba en los pasillos, en las manos que ya no temblaban al pedir ayuda, en las voces que se animaban a decir, esto no está bien, sin miedo a desaparecer al día siguiente. Una noche, mientras regresaba a casa después de una jornada larga, vi a una mujer mayor sentada en una parada de autobús, con el abrigo demasiado fino para el frío. Dudó antes de levantarse. Me acerqué, le ofrecí agua. Me miró sorprendida, como si ese gesto fuera algo extraordinario. No lo era. Eso era el punto. Nos acostumbramos tanto a la dureza que la bondad parece un evento raro. Me senté a su lado unos minutos. Hablamos de nada y de todo. Cuando me fui, sentí una calma profunda, no porque hubiera salvado a alguien, sino porque había recordado quién era. Hoy, cuando me preguntan qué aprendí de todo esto, no hablo de ascensos ni de poder. Digo algo más simple. Nunca subestimes a quien está acostumbrado a resolver problemas sin reconocimiento. Nunca creas que la grandeza viene del cargo. A veces viene de alguien que lava platos, sirve mesas o limpia oficinas. Y aún así, elige no volverse cruel. La transformación humana no ocurre cuando un CEO millonario cambia un discurso. Ocurre cuando miles de personas deciden tratar al otro como alguien que importa, incluso cuando nadie está mirando. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí. ¿Alguna vez viste una injusticia pequeña y pensaste que no valía la pena intervenir? ¿Alguna vez subestimaron tu capacidad solo por cómo te ves o de dónde vienes? Si mañana te cruzas con alguien que el mundo ignora, ¿qué vas a elegir hacer? Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios qué situación parecida viviste o presenciaste. Tu experiencia puede ayudar a alguien más. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo historias reales que transforman desde adentro. Porque a veces la mayor revolución empieza con un gesto tan simple como servir un vaso de agua. Esta historia no habla solo de una mesera, de un CEO millonario o de una anciana olvidada. Habla de decisiones pequeñas que revelan quiénes somos cuando nadie está mirando. Porque el verdadero poder no estuvo en el dinero, ni en el cargo, ni en el restaurante de lujo. Estuvo en ese instante silencioso en el que alguien pudo mirar hacia otro lado, y eligió no hacerlo. La mesera no ayudó esperando recompensa. No sabía que esa anciana era la madre de un millonario. No sabía que su gesto cambiaría una empresa entera. Solo sabía una cosa. Era un ser humano frente a otro ser humano. Y a veces, eso es suficiente para transformar destinos. Ahora dime tú, ¿alguna vez ayudaste a alguien sin saber si valía la pena? ¿Alguna vez te subestimaron por tu trabajo, tu ropa o tu posición? ¿Crees que el mundo cambiaría si más personas
se atrevieran a actuar como esta mesera. Cuéntanos tu historia en los comentarios. Alguien que está pasando por una noche difícil puede necesitar leerla hoy. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo historias reales, emotivas y transformadoras como esta. Porque nunca sabes si el próximo gesto de bondad que cambie una vida puede salir de ti.